gracias a Dios porque a pesar de todo eso, todavía podemos estar aquí para hablar su palabra. Bueno, hoy como siempre, buscamos al Señor Jesucristo en las Escrituras. Y vamos a abrir nuestra lectura de hoy en el libro de Romanos. Vamos a leer una palabra de Pablo, cortita. Bueno, aquí, este texto se puede leer quizás 1.000.000 de veces y no sacarle su debido beneficio, creo yo. Y no se le saca el debido provecho porque Jesucristo no es considerado como corresponde en las congregaciones. Por ejemplo, antes de entrar al tema acá, si tomamos por ejemplo, Romanos 7, antes de leer esto, Romanos 7, no busquen nada, solamente vamos a reflexionar, ustedes ya lo saben, vamos a leer muchas cosas. Habla aquí de una mujer y su esposo, ¿sí? El cual si muere, implica, ¿cierto?, que la mujer queda libre, ¿cierto? Queda libre, se está hablando de si en el contexto estaba sujeta a alguien, que era el esposo. Si queda libre lo decimos respecto al marido o al esposo, ¿cierto? No, muerto no tiene sentido que siga pensando que está casada, porque no es propósito. Esto arroja algo en valente, sí, ¿verdad? Que el matrimonio es algo temporal. Y para esta vida. Cuanto más sabemos que Jesús enseñó que en el reino de los cielos no se casarán ni serán en casamiento, ¿cierto? Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, ¿se recuerda? Bueno, pero el punto es que Pablo hace esta alegoría para referirse a qué cosa. La mujer es el pueblo de Dios, ¿cierto? O la iglesia. El esposo es el que murió por nuestro pecado. ¿No? ¿Quién es el esposo que murió? La ley. Moisés. El primer marido. 630 y no sé cuántos mandamientos, ¿no? 603. ¿Cierto? Por ahí. 633, lo que ustedes quieran. O 600, pónganle ahí. Cuando se dice la mujer queda libre, se puede volver a casar. Porque mientras el marido vive, dice, ella madura si fuera de otro varón, si fuera de otro varón. Ese concepto se ha perdido. La mujer es del varón. Que la mujer no sabe una cosa, no son una cosa, eso es una esposa. Es mi esposa. Porque hay otra más. No hay otra más. Así como el marido también es de la mujer. Es su esposa. No se le dice nunca en un sentido como le dan la connotación machista. Aunque yo creo que nunca han definido bien lo que es machismo. Y siempre está cambiando el concepto. Pero bueno, no vayamos por ese lado. Mujer, esposo, queda libre. ¿Se puede casar con otro? ¿Se puede el marido? Sí. Sí, queda libre. La iglesia quedó libre. ¿Con quién se volvió a casar?
Lo dice Romanos, ¿sí? Romanos 7 lo dice. ¿Cierto? Y para que lo recuerden solamente, antes de ir al 14, miren. Dice, así también, versículo 4, vosotros hermanos míos estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber del que resucitó a los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Entonces, pone como que la ley hubiera muerto. ¿Cómo Dios hizo eso? Si el que morí fui yo. La iglesia entonces se une a Cristo. ¿Cómo sacó de la potestad Dios a la iglesia? Su muerte. La ley la quemó, la destruyó, la abolió o la cumplió. Cumplió la ley. ¿Cómo la cumplió? Sacrificio y presente no te agradaron. Entonces dije, he aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una sola vez. ¿Comprenden? Entonces aquí, ¿qué hizo Dios? Para liberarnos de este esposo, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Entonces, la ley ya no puede condenarlo, porque usted ha quedado saldada su deuda por la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, usted ahora es libre de la condenación de la ley. La ley no puede condenarlo porque usted ya murió. Ni en las leyes más estrictas se juzga a una persona después de muerte. Hay algunos sí que sacan los cadáveres para pegarle y hacer para comerlo, pero eso es inútil. Entonces, Cristo murió por nosotros. Así también vosotros, hermanos, que dicen, leí yo. Más importante a veces es escuchar que leer, porque uno cuando lee se distrae. Es como cuando escucha. Cuando uno escucha a veces es mejor. Dice, después puede volver a buscar el versículo si quiere, pero dice, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para la muerte. Eso pasaba cuando estábamos en la carne, cuando no creíamos en Dios. Y la ley que hacía nos condenaba. ¿Cierto? Y sujetos a ello, ¿cuál era el fruto? La muerte. Pero ¿qué dice? Más ahora estamos libres de la ley, habiendo muerte aquella en la cual estábamos detenidos, o a la cual estábamos sujetos al antiguo marido. Eso lo dice en Romanos 6, versículo 7-6. Entonces aquí yo pongo como fórmula bíblica Romanos 7-6. Y murió por nosotros el Señor Jesucristo, y al morir por nosotros pagó nuestros pecados. Ahí se produjo el matrimonio. Porque el acto de amor de Cristo nos unió con Él para siempre. Y por eso dice, ¿no? Entonces dice, aquí en Romanos 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. O sea, en el cuerpo de Cristo yo moría a la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que yo muriera a la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés decía que cualquiera que pecara o no guardara ninguno de los mandamientos que dice, muere irremisiblemente. Lo dice el mismo Hebreo. El que violara la ley de Moisés, dice,
por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No lo dice el libro de Hebreos, ¿cierto? ¿Qué le parece? Pero nosotros, por el contrario, somos personas débiles y cometemos pecados permanentemente. Entonces, a través de la ley de Moisés, con su demanda, que la paga el pecado de muerte, no podemos estar en vida. Y Dios lo conoció. Esto, y por eso envió a su Hijo, que cargó nuestros pecados. Y dice, nosotros estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella que estábamos detenidos. Aquí dice, en el versículo 4, estáis muertos de la ley por el cuerpo de Cristo. Y aquí se los voy a anotar. Estáis muertos a la ley por el cuerpo. ¿Por qué por el cuerpo? ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 6, que lo hemos estudiado muchas veces? El que tocó mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué es lo que bebemos nosotros? El cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, en el fondo, al morir, causó ante Dios que yo muriera, porque Él no estaba muriendo por los pecados suyos, sino por los míos en la cruz. Entonces yo quedé liberado de la ley. No le debo a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, por si acaso, incluye, si es que no, del Génesis hasta Malaquías. ¿No? Por si acaso. Porque ahí también Dios siguió hablando por los profetas. Y todo lo que ellos mandaron vino de Dios. Y que también no solamente lo que Moisés habló, sino que todo lo que los profetas han hablado. Eso es ley de Dios. Porque ellos también tienen un mandamiento por Dios de muchas cosas. Pero principalmente aquí cogió primero Dios. O sea, que primero Dios cogió para hablar con Moisés. Entonces, todavía esto no lo entienden las iglesias. Me dicen, ¿debo yo guardar el diezmo, el sábado, los alimentos? La respuesta es clara. ¿Jesús mandó a dar diezmo? ¿O Él se comportó como alguien que lo daba para soportar la debilidad de los que todavía no entendían de que no iba a haber más sacerdotes? ¿Por qué los sacerdotes tomaban el diezmo, hermano? Hermano Leo, tú nos puedes ayudar. ¿Por qué los sacerdotes de Leví tomaban diezmo de sus hermanos? Ustedes me dirán no solamente porque Dios lo dijo, eso no es la respuesta, porque es obvio que Dios le dijo que lo tomaran el diezmo, pero No tenía heredad. no tenía heredad. ¿Qué significaba eso? No voy a comer. ¿Pero qué significaba no tener heredad? Que Dios no le repartió terreno donde ellos cultivaran y sacaran el producto y vivieran de eso. Sino que dice su heredad es Jehová, es decir, ellos iban a vivir de lo que Dios les da. Pero hay muchos aprovechados hoy en día que dicen, nosotros somos sacerdotes y ustedes son la iglesia. Pregunto yo, ¿quiénes son los que están delante de la gran multitud? ¿Hay diferencia? ¿O están todos vestidos de vestiduras blancas? Entonces el diezmo ni siquiera lo cumplieron, porque cada 3 años se tenía que repartir entre los pobres. Y las viudas y los pobres, viudas y huérfanos, debían comer del diezmo. Y le han robado, los que hablan del diezmo, le han robado a Dios también. En la iglesia te enseñan el diezmo, nadie le ha tomado del diezmo y lo ha puesto ahí para que se reparte entre los pobres cada 3 años. O el tiempo que la Biblia diga, pero sí lo dice claramente. Recuerdo 3 años, cada 3 años el diezmo se tenía que repartir. Entonces aplican lo que de la ley les conviene y lo que no, porque todavía piensan que la ley está sujeta a Moisés. ¿En qué pecó Ananías y Zafira que nos dio el 10%? ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué fue lo que hicieron? Ofrecieron la heredad al Señor, se comprometieron con Dios. Y le iban a vender y dar para los pobres. Pero después, ¿qué pasó? Dinero en mano, dijeron. Llevan la mitad nomás y tal, sin pasar. ¿Y por qué entonces Dios los condenó? ¿Por qué no dieron el diezmo? Sino porque ellos prometieron a Dios y mintieron al Espíritu de Dios, tomando a Dios como un juego. Y Dios sabe cada cosa que pensamos, hacemos, cientos de años antes que la hagamos y pensamos.
No el que sabe, no sabe un minuto antes, él siempre sabe, desde antes, desde mucho antes. Por eso le ofreció a su Hijo Jesucristo. ¿No les parece que él sabía las cosas que iban a pasar antes de la fundación del mundo? Después entendieron los discípulos esto. Bueno, entonces, fíjense cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Yo, porque Él murió, la ley me considera que yo estoy finito. Como lo dicen los tangos, y disculpen, lo digo, finado. Soy un finado, muerto a la ley. Porque otro, digno de honra y alabanza, porque se sacrificó, se apartó del mal, fue un cordero sin mancha que Dios envió del cielo, se hizo hombre a tomar nuestra semejanza y pagó con su vida mis pecados. Yo moría a Moisés. Moisés no me puede condenar, porque yo no existo para Moisés. Ya morí. Lo más hermoso de una ejecución, ¿saben lo que es? Que se lo puede llevar la familia para la casa el muerto. Es libre. Queda ese día inmediatamente liberado de la condena, liberado de quedar en la cárcel. Se lo lleva a la familia y lo entierra tranquilamente. Porque la culpa se pagó. Y si usted no cree que su culpa pagó Jesucristo completamente, y todavía cree que pagó algunas cosas y otras no, es porque no entiende la gracia de Dios. La de mezquina y chica. El Señor hizo provisión suficiente en la cruz para pagar los pecados de toda su vida. Y no pecados, como algunos dicen por ahí, de ignorancia, pecados de rebelión. El ladrón en la cruz se arrepintió de haber robado. ¿Qué dijo? Yo justamente padezco por lo que... ¿Quién no sabe entre los judíos que robar es malo? ¿Pecó de ignorancia o pecó abiertamente? Dios a David, ¿de qué lo pecó? ¿Lo perdonó? ¿De un pecado de ignorancia? De un pecado de verdad, de rebelión. Y Dios tuvo misericordia con nosotros, porque dice, del que tiene misericordia. El sacrificio lo ofreció por todos los pecados del mundo. Pero esta fe de creerlo, que es la que distingue a un salvo de uno que está destinado a condenación, es el que la da como fundamento. Entonces, si usted ve a Jesucristo, le hemos visto como Mesías, el Hijo de Dios, ¿cierto? Anunciado en las Escrituras, en los estudios anteriores. Pero Jesús hizo algo tan grande que hasta el día de hoy la gente no puede, los ojos no le son suficientes para abrirlo, para poder abarcar lo que hizo. Son los ojos de la fe, permiten ver esto. Miren, anunciado en la Escritura, vivió como un hombre sujeto a la ley, bajo la ley de Moisés, pero él traía un nuevo pacto, traía la muerte por los pecados nuestros, que nos libraría y destruiría la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Dígame, ¿qué muerte? ¿Qué muerte anula la condenación de la muerte que hizo de nosotros? Solamente la muerte de una única persona que Dios eligió para morir, Jesucristo. Y usted, al quedar muerto ante la ley, está finado, o funado, como dicen algunas personas. ¿Cierto? Disculpen la expresión, pero lo hago con el objeto que le dije grabar en la mente. La idea de que usted no puede considerarse vivo para la ley. Usted está muerto para la ley. Porque el cuerpo de Cristo se ofreció por usted. Y el usted creer en eso, se unió con Jesucristo. Por lo tanto, murió con Él. Si uno murió, decía Pablo, luego todos ¿son qué? Muertos. Por lo tanto, usted alcanza paz para con Dios porque otro murió y usted queda libre de este marido de Moisés. Por lo tanto, como la ley no es mala, es buena, pero el problema soy yo, que no me puedo sujetar a ella. Claro. ¿Cómo puedo tomarla? ¿Lo debo tomar a la letra? ¿O debo tomarla con misericordia? Por ejemplo, honra a padre y madre. Pero, por ejemplo, el que maldijere padre o madre muera de muerte. ¿Aplicaríamos eso hoy día? ¿Habrá por ahí un hijo que maldeció a su padre y a su madre? ¿Qué le diríamos nosotros?
Según la ley, debe morir. Ah, no, pero es que esa es la ley ritual. No es ley ritual, es moral. Maldecir a los padres y las madres. ¿Quién citó esto? Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando discutía con los fariseos? Cuando hablaban del Corbán. Dice, el mandamiento dice honra a padre y madre, y el que maldijere padre o madre muera de muerte. Para Jesús está válido. Pero Jesús, ¿por qué se lo expresaba de esa forma? Para que vieran, ¿cierto?, cómo ellos habían invalidado la ley de Dios para guardar su propia tradición. Es decir, no, papito, si yo todo lo que te dé es como un regalo a Dios, no enseñándole que en realidad es un compromiso con Dios, un mandato de Dios, honrar a padre y madre. Honrar no significa padre y madre solamente, sí papito, sino que si el viejito por ahí ya no puede trabajar, si tengo un pancito, marcámoslo. Si tiene frío, curamos, curámoslo, preocupémonos de él. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y nuestros padres que están pasando necesidad? Bueno, el punto a lo que voy no es hablar de eso hoy día, sino que hacerle ver de que la ley de Dios hay que tomarla en el verdadero sentido. Moisés está muerto, porque nosotros estamos muertos a él en el cuerpo de Jesucristo. ¿A quién debo obedecer? Al nuevo marido. La iglesia se unió a Cristo. Las mujeres se enamoran de los hombres cuando los hombres hacen grandes cosas por ellos. ¿Cierto? ¿Y qué hace el hombre? Así como la mujer. Dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Jesús dejó a su padre en los cielos, tuvo que alejarse de él, aunque en su corazón no, pero sí tuvo que ir a casa por amor a su mujer a tomarlo de esposa. Bueno, todo esto que estoy citando en la Escritura, ¿qué nos da a entender? Jesucristo, ¿a quién obedecía en vida? Obedecía a Moisés, ¿cierto? ¿A quién obedecía? Muy bien. ¿A quién obedecía Señor Jesucristo? ¿Cierto? Eso es lo bueno aclarar. Porque una vez te dirá, bueno, el sábado está claro que hay que guardarlo porque Jesús iba los sábados a la sinagoga. Sí, está claro, porque Jesús también, los papás de ellos ofrecieron sacrificio cuando fue el primogénito. También debemos guardarlo y también daban ofrenda por el templo. ¿Cierto? Y Jesucristo también, ¿cierto?, guardó todas las tradiciones de los ancianos. ¿Cierto? Varias tradiciones. Hay algunas que no guardó, como lavarse las manos, o la hipocresía, que significa esto. Pero siempre digo que ellos invalidaron el mandamiento de Dios. O sea, si la ley no les fue en su verdadero sentido, el propósito lo habían distorsionado. Cuando yo creo que guardo la ley de Moisés, y la estoy guardando por el hecho de guardar el sábado, pero no los demás, estoy cayendo en un grave error. La ley no pide obediencia solamente en un punto. La ley pide obediencia en todos los puntos. Por eso dice aquí, de Moisés. La ley de Moisés, ¿saben cuál es? No solo los 10 mandamientos. Instrúyase bien lo que tienen ese error en su cabeza. La ley de Moisés fue el libro que él escribió cuando bajó de la montaña. Hizo pacto y sobre el cual roció sangre y sobre el pueblo. Por eso Pablo dice, maldito cualquiera que no conoce todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Así que, y los 10 mandamientos ya sabemos, son 10 porque fueron 10 palabras que el pueblo oyó y Dios no añadió más a esas 10 porque el pueblo pidió que el profeta hablara con Dios y que después ellos harían todo lo que Dios dijera. Entonces fue un testimonio ante sus oídos de que Dios habló del cielo. ¿Por qué? Porque no le creían a Moisés, vino Dios en Sinaí. Veanlo en el capítulo 19, lo hemos estudiado. Él vengo en nube espesa y dice para que te crean para siempre. No le creían desertaba varias veces en el desierto por eso. Pensaban que Moisés era una persona que hacía las cosas de por sí. Bueno, entonces tenemos esta comprensión, ¿cierto? Dice 7.1: ignoráis, hermanos, porque ahora los que tienen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Pero fíjense precisamente lo que dice después. Versículo 4: resulta que vosotros, hermanos, estáis muertos a la ley por el cuerpo
¿De quién? De Cristo. O sea, si yo me ofrezco a la ley sin Jesucristo, la ley me condena a muerte por mi pecado. No tengo quien. Pero Jesucristo nos salvó con su muerte. Con su muerte. No lo olvide. Su muerte. Alguien dirá, no, pero es que también su vida fue un mérito. No fue mérito su vida para salvarme a mí, en el sentido que me sea imputada esa obediencia a mí. Ese es un error. La muerte es suficiente. Lo importante es que el sacrificio fuera sin tacha. Es decir, Jesús vivió una vida recta para que fuese acepto ante Dios. Por eso dice la Biblia, en Hebreo, en Isaías 53, no hubo en él maldad ni engaño en su boca. Por eso era un cordero sin tacha. Es un cordero sin tacha. Pues mi hermano, esto es un rodeo nomás. Lo que quería decir en el fondo es que versículo 8 dice: más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí, dice, toda concupiscencia, porque si la ley el pecado hasta muerto. Verso 9, no estoy leyendo nomás, escúchelo nomás, simplemente que lo escucho. Así que yo sin ley vivía en algún tiempo. O sea, cuando no conocía que la ley era para condenar el pecado. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para la vida era mortal. Entonces, Moisés, ¿cierto? Moisés es un mandamiento intimado, dice, para la vida, pero que para nosotros a causa de nuestro pecado es mortal. ¿Es malo que Dios hable de lo bueno que tenemos que hacer? No es malo. Lo que debemos hacer no es malo, pero el problema es que si yo no lo puedo guardar. ¿Qué les parece? Y luego Romanos, más adelante, esta clase de básica para algunos, porque quiero llegar a algo, quiero llegar a una cosa que me encuentro de manera hermosa, bíblicamente hablando en cuanto a nuestra salvación. Dice en Romanos 6, Romanos 6, al versículo 5. Romanos 6, del 3 al 5. Dice, ¿no sabéis que todos los que están bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Qué significa el bautismo entonces? Sumergir. ¿En dónde? En la sepultura de Cristo. ¿Por qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. O sea, lo que el bautismo nos otorga, ¿qué cosa es? Por la fe. Dios dice, entonces tú, por creer en mi Hijo Jesucristo, yo te sepulto juntamente con Él. Qué raro. Qué raro. Raro. Pero verdadero. Concuerda. Fíjese, hemos muerto al marido antiguo, porque otro murió, podemos casarnos de nuevo con Jesucristo, casarnos ahora con Jesucristo del nuevo pacto. Y aquí me está diciendo entonces que yo cuando me bautizo en su muerte, es decir, yo soy identificado con Cristo en su muerte. La muerte de Cristo, que es por todo el mundo, cuando yo creo en Él, Dios me identifica con la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir? Me imputa su muerte, me considera muerto. Así que vosotros, hermanos, ¿qué dice? ¿Cierto? Solo reconozco esto, dice. Voy a llegar luego a puerto, porque esto no es sencillo. Dice,
ahora estamos libres de la ley, habiendo muerta aquella en la cual estábamos detenidos. ¿Cómo morimos entonces? Cuando se nos imputa la muerte de Jesucristo. Y a usted se le imputa cuando cree y en el bautismo. ¿Qué le parece? Entonces, si yo soy bautizado en su muerte, es para que la ley no me condene. Porque hemos dicho también, Romanos 8:7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, acá nos da Romanos 8:7. Nosotros no podemos sujetarnos a la ley de Dios, así como lo sabemos. No podemos sujetarnos porque somos débiles. No podemos, ni tampoco puede. Si usted está en aquellas iglesias que dice que es salvo por la fe en Jesucristo más obediencia, la Biblia dice no puede. Y usted está insistiendo a lo que la misma Biblia dice que no puede. Por eso que Dios, o la redención, es por la fe en Jesucristo solamente, y en su muerte en la cruz. O usted está inventando una salvación que no existe. Por lo tanto, añadirle a la muerte de Cristo como mérito salvífico, obediencia a días de reposo, alimentos, ¿cierto? Tipos de reunión, tipos de creencias. Estimados hermanos, nosotros vamos a estar en pie en el día que el Señor Jesús regrese, porque Dios hizo provisión en un solo sacrificio de todos nuestros pecados. Amén. Y ella me dirá, qué fácil es, ¿y por qué tiene que ser difícil? Para nosotros no es difícil, para el Hijo de Dios no es difícil. Él tomó la copa de la ira de Dios, Él fue castigado por nuestros pecados. Pero para nosotros, para liberarnos de la condenación. Así que si usted quiere sumarle puntitos a su salvación, pensando que el venir a la iglesia agrada a Dios, ¿cierto? Que eso lo suma a su salvación. Si usted no lo hace por amor, porque alguien se dio por usted, y ahí está el punto. Si usted no llega a amar al marido que murió por usted, nunca va a ser de él. Siempre va a ser adúltero en el corazón. Va a amar este mundo más que el Cristo. Pero cuando usted entienda que el otro fue que lo amó tanto, que dio su vida por él, ¿qué pasa si el marido va a salvarla o una de las hermanas que hubiera muerto? Se metió en mal y se ahogó, pero la salvó y murió. ¿Qué pensaría de ese hombre? Que realmente la ama, no, porque Dios hasta su propio último hálito debía poder salvarla. Y eso nunca se olvidaría. Por así tanto y nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por nosotros. ¿Por qué esto tan sabido lo estoy hablando de nuevo? Porque a Jesús se le desprecia en la iglesia. Despreciar es ya entre los hombres. ¿Por qué digo que se le desprecia? Porque se considera sus mandamientos como ¿qué? Como consejo. Y lo que dice Moisés y el Antiguo Testamento se consideran mandamientos. Jesús cuando dice que os améis unos a los otros, ¿no dijo él que era el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué dice un adventista? ¿Qué dice un testigo de Jehová? ¿Cuál es el mandamiento más importante, la frase de la Biblia más importante? Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento, el más importante. Y el segundo, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero nos dirán, no, el sábado. Entonces, pero ¿cómo puede amar usted a Dios y no guardar el sábado? Yo le digo, ¿cómo usted puede, cierto, decir que hay un día de reposo hoy, cuando Jesucristo hoy nos ha hecho entrar en el reposo? Cuando Dios dice que queda solo un reposo para el pueblo de Dios, y el que entraba en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Cómo ha reposado usted? Ha reposado porque ya Moisés no lo puede condenar, aunque la ley era santa, justa y buena, aunque era intimada para la vida, era mortal porque ninguno de nosotros podemos sujetarnos a ella. Por eso la ley no era la que venía a salvar. Y por eso que la salvación Dios le encerró en una promesa hecha a Abraham hace mucho tiempo atrás cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición de Abraham? El perdón de mis pecados. Mire que la simiente de Abraham era Cristo. ¿Y Cristo qué vino a hacer? A salvar. ¿Qué hizo para salvarlo a usted? Murió por nosotros.
Y si usted murió si él murió por usted, usted también está muerto. Amén. Yo no le debo obediencia a Moisés. Amén. Pero sí que puedo decir, es ley de Dios. Sí. Voy a tomarla con novedad de espíritu y no en vejez de letra. Por ejemplo, si un padre me dice, papá, hermano, mire, aquí tengo mi hijo, me acaba de maldecir. Y la ley dice honra padre y madre, y dije que leía, pero lea más lo que dice acá. Debe ser apedreado. ¿Aplicamos Moisés a la letra? La mujer adúltera. ¿Jesús aplicó Moisés a la letra? No dijo que Moisés estaba malo en apedreado. No se opuso a que la apedrearan, pero usó un argumento maravilloso, El mandamiento. que es la misericordia, ¿cierto? Dijo, el que ve ustedes, canallitas, ¿cierto? Esos que tiran a la mujer y la codician. O tienen por ahí su segunda señora, o las mujeres también. Que esté libre de pecado. Lance la primera. ¿Qué pasa entonces aquí? Moisés estaba vigente, pero no lo pudieron aplicar. ¿Por qué? Porque todos ellos merecían morir. Se fueron. Todos habían pecado en alguna forma. Cualquiera que codiciara a la mujer dice, ya adulteró con ella, su corazón dice, por tanto, mi estimado hermano, si aplicamos Moisés a la letra, ¿qué pasa con los que no dan el diezmo? Son ladrones. ¿Y qué se hace con los ladrones? ¿Qué merecen los ladrones? Bueno, Devolver 5 veces lo que han robado. La ley dice. O sea que si usted debe un diezmo, supongamos que sea menos, 3 veces. Haga 3 diezmos. Pero ahora no hay sacerdote, pues, estimado hermano. No es que no hay sacrificios que ofrecer. ¿No ve que hay uno que intercede por nosotros que fue a la diestra de Dios? ¿Hasta cuándo nos meten el dedo en la boca con guantes de box? ¿Cierto? Usted va a aceptar esta ignorancia de no considerar a Jesucristo en su verdadera dimensión. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él impone a la iglesia lo que ésta debe hacer. amén. Y a mí me dice por medio de Pablo que envió a predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo es importante? Porque a él lo envió a predicarnos el Evangelio. El Rey de Reyes mandó a Pablo. ¿Y Pablo qué nos dice? Que recibió el Señor respecto a estas cosas. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con obligación, dice. Porque Dios ha mandado la ley. No, pero ahí está hablando de una colecta para los pobres. ¿Y para eso es la ofrenda de la iglesia? ¿No son para esas cosas? Usted me dice que es para pagar el sueldo del pastor. Oiga, lo cosas que salen a predicar comiendo lo que la gente les da. Si usted viene a la iglesia a hacerse negocio, mejor váyase, porque va a estar pecando contra Dios. Usted va a estar dedicando a las cosas que le gusta oír a la gente para poder ganar el dinero que corresponde a sus ambiciones personales. No, nadie puede garantizar la conversión de una persona, solo Dios. Y usted está dedicado a Jesucristo y crucificado. Bueno, aquí lo que estamos leyendo en la Escritura nos pone un dilema en nosotros. Cuando vamos a Moisés, ¿cierto? Yo a veces me puedo confundir. Dice Moisés, ¿cierto? Aborrezco con perfecto odio a los que se desvían de todo estatuto. ¿Qué me dice Jesús ahora en el nuevo pacto? Ama a tu enemigo. El antiguo pacto dice, hostilizaréis a los más amalecitas, dice. ¿Qué dice ahora la Biblia? De todos los pueblos, por medio de Pablo, ha hecho uno solo. ¿Te fijas que yo puedo ir a la letra de Moisés? Porque me conviene que el diezmo exista. Ay, de los pastores, ¿cierto? Que temen que la gente dé lo que quiera dar o pueda dar. Porque ahí sí sería aprobada la fe de las personas. Fíjense que es lo mismo con el Evangelio. Cuando el Señor Jesús le paga los pecados, se los paga toditos. No solamente uno. Murió una sola vez, no hay que morir una sola vez. Porque si no tenía que ofrecerse muchas veces desde el principio del siglo, y se lo vio. Bueno, aquí lo que estamos leyendo entonces es algo poderoso. Yo he muerto a la ley. Porque así claramente eso me lo enseña el bautismo. Yo debido a que soy considerado muerto con Cristo, la ley no me puede condenar. Por lo tanto, usted no tiene deudas con Dios porque ya para Dios murió.
Y después, ¿qué está establecido para los hombres? ¿Cierto? Que moramos una vez y después el juicio. Así que todos nosotros descendemos, los que creemos en Jesucristo, muertos a la ley, pero vivos a Dios en Jesucristo. Amén. ¿Por qué vivos a Dios en Jesucristo? Por la promesa de vida eterna que nos dio, que nos dará el día que regrese la resurrección de los muertos, ¿cierto? Para la vida eterna. Entonces dice aquí, en Romanos 6, muy hermoso, dice: porque no solamente el Evangelio me dice que yo soy plantado juntamente con él a muerte. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, ¿dónde? En el bautismo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí quiero llegar. ¿Por qué usted está seguro que va a resucitar? Primero, estoy en paz con Dios porque he muerto a la ley en el cuerpo de Jesucristo. Y él, del día que creí, me bauticé, he muerto a Moisés. He muerto a Moisés. Por lo tanto, la ley ya no me condena. Dios ha pagado mis pecados. ¿Por qué creen que Pablo dice en Romanos: si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Por qué Pablo apela a Cristo? Porque él en su muerte cargó los pecados de todo el mundo. ¿Quién se beneficia de esta verdad? De esta proclamación de vida eterna. El que cree por la voluntad de Dios, el que tiene la fe en su corazón. Así que nadie está orgulloso de que esto es muy grande. No, aquí Dios a todos nos ha llamado, ¿cierto? Sin tener un grado de fe. Él la puesta en el alma. Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Así que está clarito el don de Dios. Aún les daba fe porque el mismo Espíritu dice: sí, el Espíritu es un don de Dios. Así que no, es una hechura de Dios en nuestro corazón. Una confesión de Dios. Entonces, fíjense, creemos que Jesucristo, cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, aquí miren, murió por nosotros. Somos plantados con Él. ¿Por qué dicen plantados? Porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejanza de su muerte, plantado dice mi versión. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Usted cuándo planta algo? Cuando lo mete en la tierra. Qué maravilloso. Esto se parece a lo que Pablo explicaba. Lo que tú siembras no es lo que va a salir. Lo explica en otra parte, ¿cierto? Aquí está lo mismo Pablo, pero Pablo hablaba de otra parte de eso también, en Corintios, ¿cierto? Capítulo 15, por ahí. El mismo. Y hermano, dice, fuimos plantados, dice, estoy viendo esto, que nuestro viejo hombre fue justamente crucificado con él, ¿cierto? Pero antes he dicho, porque si fuimos plantados justamente con él, a la semejanza de su muerte, así lo seremos también a la de su resurrección. Fuimos plantados en su muerte, unidos con él en su muerte, entonces seremos, dice, también plantados a la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuál es la certeza? Maravilloso. Es decir, si yo creo que Dios a Jesucristo me hizo morir por mis pecados, también debo creer que yo morí con Él. Y si creo que Dios lo resucitó, debo creer que también Dios me levantará así como Él lo hizo. Esa es la esencia básica de toda nuestra fe. Porque ya la semilla se metió en la tierra. La esperanza de Cristo murió por todos, no murió por Él solamente, ni por algún pecado que haya cometido. Siendo santo, murió por los pecados de nosotros. Si ya estamos plantados en la tierra, ahora nos tienen que sacar. Exactamente. Es decir, si nosotros vamos a morir aquí, a los años más, ¿por qué vamos a temer? Si estamos siendo reunidos en la esperanza de la resurrección al ser bajados a la muerte. Porque somos plantados juntamente con Él. Miren, lo que pasó en el bautismo se va a producir después de un año más. Porque uno siembra lo que va a salir. Bueno, entonces es maravilloso aquí que
Miren, Pablo recoge esta misma expectativa en Primera Tesalonicenses también. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque sí creo. Dice, voy a leer un poquito acá, en el versículo 13 también. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué le parece? O sea, si creemos que murió, ya lo dice claramente acá, ¿cierto? Yo soy unido con él en la muerte. Pero también soy, cuando Jesús resucitó, también enseñaba el Señor a nosotros que nos va a resucitar juntamente. Amén. Si morimos con él, viviremos con él. ¿Se recuerda que vamos a ver eso? Entonces, mi hermano estimado, cuando nosotros morimos en Cristo, morimos esperando que se cumpla con nosotros lo que Dios hizo con nosotros de resucitarnos, como lo prometió. Y Dios le encargó a Jesucristo mismo resucitarnos en el día posterior. ¿Cierto? Jesús dijo, esta es la voluntad del Padre, que soy el Hijo y cree en él, tiene vida eterna, y él lo resucita en el día posterior. San Juan, capítulo 6. Bueno, ¿para qué todo esto, cierto? Que ya sabemos tanto. Y Dios, de repente, uno tiene la mala idea de que tiene que hablar cosas nuevas para que la iglesia, la gente no se aburra. Pero como a mí no me preocupa que usted se aburra, me interesa hablar la verdad, ¿cierto? Simplemente hoy día se nos adelanta Jesucristo. Estamos viendo que los dos eventos, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? La muerte y la resurrección de Jesucristo son la esencia de nuestra esperanza. La misma muerte nos libera de la condenación de Moisés y nos traslada a ser sujetos a la voluntad del nuevo marido que es Jesucristo. Por lo tanto, usted cuando habla de ley, cuídese la boca. El que manda en la iglesia es Cristo. Y Moisés fue un maestro, un pedagogo de niños, que habló correctamente, pero no podía dar vida a su mandamiento, porque ya fue probado en el diluvio. ¿Qué dijo Dios en el diluvio después que terminó? No contendrá más mi espíritu de un hombre porque él es. ¿Y qué es lo que nos impide a nosotros guardar la ley de Moisés? Lo leímos en Romanos 6. La inclinación de la carne es enemistad contra la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Entonces, como la redención no podía ser por Moisés, Pablo claramente en Gálatas lo explica. Lo hizo por medio de una promesa que hizo antes de la ley. ¿Cierto? Y yo por eso quería aquí leerles en Tesalonicenses, ¿cierto? Y lo leímos recién, pero aquí lo puede repasar, el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron allá. Es decir, para ser salvo, ¿qué necesita usted? Creer que Jesucristo murió para recibir el perdón de los pecados, porque Él murió por sus pecados, de todos sus pecados. Porque Dios dice, por medio de Jeremías, no me acordaré más de sus pecados e iniquidades. Y segundo, resucitó para que usted, en el día que el Señor venga, así como se identificó en su muerte, Dios lo va a identificar en su resurrección y lo va a levantar por el mismo Jesucristo que Dios levantó. Por lo tanto, para creer en la vida eterna, primero hay que creer ¿qué cosa? Que Cristo es el Hijo. Que Cristo resucitó, porque Él es el que nos va a resucitar a nosotros. Y para creer que usted ya esté en paz con Dios, ¿qué tiene que creer? Que Cristo murió por sus pecados. Entonces, un evento que a otro le ocurre le trae paz con Dios. Murió otro por mí. Y como otro resucitó, yo voy a ser resucitado. Y Dios lo resucitó por cuanto en Él no halló maldad ni engaño ninguno. Y por eso Jesucristo se convirtió en manos de Dios su Espíritu. Bueno, hay que todo esto, vuelvo a decir, a lo siguiente. ¿Cómo podemos entender los evangelios?
Jesucristo, ¿a quién obedecía? A Moisés. ¿A quién obedecía? ¿Cierto? No lo dicen a su padre, pero si Dios habló por medio de Moisés. ¿Cierto? Dios habló por medio de Moisés. Entonces, yo les voy a convidar acá un versículo que nos va a ayudar a todos a recordar una enseñanza antigua, perdida. Jamás la escuché yo en iglesia alguna. Nadie me la enseñó. Pero estaba en la Escritura. Y cualquiera que pudiera haber leído se puede haber dado cuenta. Quizás otros hermanos, ¿cierto? Otras congregaciones se han dado cuenta. Vamos a Romanos 14. Romanos 11. Sí, Romanos 11. Y 14 de verso. Corrijo nuevamente, 14, ¿qué lo tengo marcado? Es importante entonces hacer buena memoria de las cosas, ¿cierto? Miren, aquí habla de débiles en la fe, ¿cierto? 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, y otro que es débil, come legumbres. Está clarito aquí. ¿Quién podría en la iglesia cristiana al principio del tiempo? Tenía una gran cantidad de gentiles que comían de todas las cosas. Y había un grupo de gente muy selecto que comía legumbres, no. Es cosa que recuerdo tomar lo que quiso comer Daniel, ¿cierto? Daniel dice, le pidió a quitarle solamente legumbres y agua, ¿cierto? Porque no quiso contaminarse de la comida de los reyes, ¿cierto? Probablemente, según el mandamiento de Levítico 11, ¿cierto? La diferencia de alimentos que le había hecho. Bueno, entonces aquí, ¿a quién le hacemos caso? A Levítico 11. Hay cosas inmundas que no se pueden comer. ¿Se da la impunidad para todo ley espiritual? ¿A quién lo obedezco? Es difícil, ¿cierto? Después, pero me lo voy a saltar todo hasta donde dice aquí el versículo. Hay otro grupo de personas también que están en esta disyuntiva. O algunos que ya han afirmado, ¿cierto? Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Quiénes serán? Hay gente en iglesias que todavía creen que hay días diferentes. Pues les digo, mi hermano, los días son todos iguales. Porque Pablo dice, y también lo dice Hebreo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hemos entrado en el reposo en lo que hemos creído. ¿Qué día es apto para creer? ¿El sábado solamente? ¿O cualquier día? Hoy, ¿cierto? Hoy no tiene un título de nombre de día. Puede ser cualquier día. Por eso Jesús decía, venid a mí lo que estáis trabajando y cargando, y yo os haré descansar. Dígame usted, ¿cuál será el mejor reposo? ¿El reposo de vida eterna por el perdón de los pecados? ¿O el observar un día? ¿Qué propósito tiene el sábado? Fue hecho por causa del hombre para que él descanse. Descanse cualquier día de la semana, pero entre en este reposo por la fe. Porque yo juzgo igual todos los días. ¿Y qué dicen los que juzgan iguales todos los días? Cada uno está asegurado en su ánimo. ¿En qué estaría pensando el que dice hay diferencia de día? En Moisés. Pero ¿qué es lo que no entiende el hermano ese? Que ya murió Moisés en el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién estaría bien asegurado en su ánimo? El que juzga igual todos los días, porque sabemos que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice Pablo, dice Hebreo, hemos entrado en el reposo, dice, lo que hemos creído. Se lo cito
bíblicamente para que los hermanos que después van a escuchar estos videos. Dice: así que pues que resta que algunos hayan de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, determinado otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué de su agradado reposo te hablaría de otro día, o como dice antes, estando todas tus obras terminadas del principio del mundo. ¿Cierto? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entraba en el reposo, era reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cierto? ¿Cuál es ese reposo que tenemos que procurar entrar? Lo dice en el capítulo 4 de Hebreos, no lo busquen. Versículo 3. Pero entramos en el reposo lo que hemos creído. Entonces, ¿qué es lo que no ha creído el judío? ¿Qué es lo que ha creído el gentil? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo entra en el reposo. ¿Reposo de qué? De perdón. Entra en paz porque Dios perdona sus pecados debido a que Él lo considera muerto a la ley del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Qué maravilla más grande? Esto es realmente lo más importante de la Escritura. ¿Te fijas entonces cómo el no entender la grandeza del sacrificio de Cristo lo lleva a confundir a quién obedecer? Y usted mismo puede inventar toda una religión basada en cosas que Moisés manda, pero son mandamientos de muerte. Cualquiera de los hermanos que fue a entrar a un mall a comprar debiera ser apedreado. Porque según la ley, el que recogía leña el día sábado, ¿qué dijo Dios de eso? Que lo pillaron, lo consultaron al Señor y lo apedrearon. ¿De qué es digno entonces si usted quiere revivir a Moisés? ¿O usted revive lo que le conviene a Moisés? No. ¿Bajo quién está sujeto usted? ¿Sigue sujeto a un antiguo marido por el cual murió? ¿O está sujeto al nuevo marido, que es Cristo Jesús? ¿Cierto? Entonces usted, ¿a él a quién debe obedecer? Porque él fue el que dio su vida por usted. Él es el que le amó y se entregó por usted. Entonces, ¿a él a quién debe usted obedecer? Sus palabras son mayor que las de Moisés. ¿Y por qué digo que son mayor que las de Moisés? Porque es mayor que el mayordomo, el que hizo la casa. Y Moisés fue siervo. ¿Saben lo que es el siervo? Lo dice la Escritura, que fue siervo. Fue siervo justo en todo lo que hizo. Pero Moisés no puede dar vida porque dice: maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la selva. Está bajo maldición cualquiera. Pues esa maldición Cristo la revirtió a morir por nosotros. La ley no puede desengañarse de los muertos. El que murió ya pagó. Por eso Pablo, cuando habla de la justificación, siempre habla y dice: Cristo es el que murió. Porque Dios nos ha justificado. ¿De qué forma? Nos ha puesto en paz con Dios, o sin tacha, tomando nuestros pecados y cargarlos en la cruz del Calvario, pero también imputándonos su muerte. Y su muerte imputada es suficiente para salvarnos. Por eso dice Dios: de sus pecados no me acordaré más. Cuando Dios expía los pecados de Jesucristo, no se acuerda más. ¿Cuándo Dios echa mano de nuestros pecados nuevamente? Cuando nosotros no perdonamos a los demás. Acuérdese la palabra del hombre que no perdonó a los otros, ¿cierto? Que le debía mucho menos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es simplemente que un evangelio incorrecto lleva a un concepto de ley incorrecto. Lleva a guiar una iglesia de forma incorrecta. ¿Cierto? Si yo no entiendo qué hacía Jesús en vida, voy a pensar que Jesús, todo lo que guardó, lo tuvo que cumplir, es porque lo estaba validando. Jesús guardó toda la ley de Moisés, súbdito a la ley. Lo dice Gálatas, ¿cierto? Va a venir el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer, hecho súbdito, dice, a la ley. O sea, Jesús, ¿qué dijo? Todo lo que lo escribe el Espíritu Santo os manda hacerlo. Pero hay como ellos que dicen y no hacen. Pero significaba por eso que Jesucristo estaba validando todo lo que ellos hacían, sabiendo que por la ley de Moisés no podía haber vida. ¿Qué enseñanza Jesús le dio a ellos por la mujer pecadora, adúltera? Que según Moisés todos debían haber sido apedreados.
Nadie fue capaz de aprender una. Y así, pues, el mentiroso, el difamador, también. Nadie por la ley de Moisés permanece. Por eso decía David, a toda reflexión he visto fin, amplio y sobremanera tu mandamiento. O sea, es mucho más grande de lo que uno piensa. Por eso, ahora, Jesús resumió la ley en lo más importante. Que nos amemos unos a los otros. ¿Sí? Y no que nos haya achicado la ley, sino que ahora yo sé que mis pecados están pagados, estoy en paz, estoy muerto de la ley, no tengo condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. Y sé que andar en la carne, me va a remontar tarde o temprano. ¿Quién es que me puede a mí remontar la carne? ¿Qué va a hacer tarde o temprano si yo ando con la carne? Ando haciendo las mismas obras de antes. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? ¿Cierto? Esta fe que yo tengo, me la va a robar del corazón, ¿cierto? Las aves del cielo. ¿Cierto? Viene Satanás y roba las palabras que se en el corazón. Los placeres de la vida, ¿cierto? O la riqueza. Finalizando entonces, ahora empezar con el 15 de Romanos. Miren, por lo tanto, mi hermano, usted ya está en el reposo porque creía en Jesucristo. Usted, así como Cristo murió, también es identificado con Jesucristo, muerto y libre de Moisés. Está sujeto a Jesucristo solamente, y ahora espera solamente, así como Cristo resucitó, usted también se ha levantado con él, ¿cierto? Él ya resucitó, pero levantado con él, se entiende de que Dios lo hace también juntamente con Jesucristo, porque a él lo levantó para levantarlo a usted. Finalmente dice aquí, en Romanos 15, así que los que somos más firmes, esto es lo que digo que nunca me lo enseñaron antes, debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Ya, ¿no? O sea, los firmes no se agradan a sí mismos. Primero, Jesucristo, en cuanto a su divinidad, ¿qué es mejor? ¿Ser Dios o ser hombre? ¿En qué se sentiría más cómodo usted? Entonces Jesús se incomodó, hizo hombre. Partamos por eso, ¿cierto? Partamos por eso. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos. Ahora, no solamente dice, no será así mismo, sino que sobrellevar. ¿Qué significa sobrellevar? Soportar. La flaqueza sería la pequeña fe. ¿Cierto? Estas personas que todavía creen que hay cosas inmundas, ¿cierto? Que todavía creen que hay días de reposo, que eso es el sello suyo, y no la cruz de Cristo crucificado y resucitado porque le trae vida eterna. Miren qué interesante. Tú has puesto la fe de un día y no en Jesús. Y aquí dice, miren, cada uno de nosotros agrada a su prójimo a edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, los vituperios o las ofensas de los que te ofendían cayeron sobre mí. Está citando la Escritura. Entonces Jesús, ¿cuál fue su ley? Sobrellevar los débiles. ¿Hasta qué punto lo llevó? Hasta la ofensa, hasta la misma situación de su muerte, ¿cierto? Que fue que la gente lo escarneció. ¿Qué debilidades llevó Jesucristo sobre sí? Nuestros pecados, mi hermano. ¿Qué es más agradable? ¿No cargar las culpas ajenas o hacer suyas las culpas ajenas? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice Pablo, se hizo, ¿no? Se humilló hasta la muerte y muerte de Dios. Por ti, mi hermano, por mí, por todos nosotros. Entonces dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir Pablo esto? Las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas. ¿Por qué está hablando de las cosas que antes fueron escritas? ¿Qué cosas fueron escritas antes?
Porque habla de la consolación de las Escrituras. ¿Qué quiere decir la consolación? El cumplimiento de las Escrituras. Entonces aquí dice, Jesucristo nos trae el cumplimiento de estas cosas. ¿Qué cosas? Dios había dicho por medio de Jeremías que vendría un nuevo pacto. Dios había dicho por medio del profeta que Dios mismo haría que con su muerte, con la muerte, destruiría la muerte. Dios mismo había dicho que no se acordaría más de los pecados de las personas. ¿Cierto? Y que en este nuevo pacto que dice, los hijos ya no llevarían más los pecados de los padres. ¿Cierto? Y lo cumplió. ¿Cómo se podría cumplir las palabras de Ezequiel y de Jeremías que decían no llevarán los hijos los pecados de los padres? ¿Cómo se cumpliría la profecía de Ezequiel que habría, de Jeremías que habría un nuevo pacto donde Dios no se acordaría más de la iniquidad? ¿Cómo se cumpliría la Escritura? Dice Isaías 53, si Jesús no hubiera venido a morir por nuestros pecados. Entonces todas esas cosas fueron consoladas en Cristo, es decir, cumplidas en Cristo. ¿Cómo podría Dios traer el reino del Mesías y del Cristo, del descendiente de Israel, de David para siempre como gobernante, si no hubiera venido el Señor Jesucristo? Pues Jesús no vino a invalidar la ley, la vino a cumplir. ¿Cómo cumplió? Nuestros pecados, de nuestros pecados nos libró, no violando la ley, sino que muriendo por nosotros. Introdujo muerte y nos liberó de la condenación. Ahora ya no estamos sujetos a Moisés, a Cristo estamos sujetos. Y si Él resucitó después de la muerte, no promete a nosotros mismos resucitarnos en el día postero como Dios lo promete. Amén. Y aquí dice, para que concordes a una boca, o sea, ya basta, mi hermano, el que dice que hay diferencia, ¿cierto? De alimentos y todas esas cosas. Ahora hablemos de una sola vez y una sola forma, no tengamos dos formas de creer. ¿Cierto? Dice, para que concorde a una boca, glorifiquemos a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice, sobrellevados los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para la gloria de Dios. Ah, es decir, le está diciendo al que cree que todos los días son iguales, al que cree que todas las cosas son limpias, que soporta el débil en la fe, que cree que todavía las cosas son inmundas. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál era la ley de Cristo? ¿Por qué Jesús entró los sábados a la sinagoga para guardar el día de reposo? ¿O fue a predicar las buenas nuevas? Fue a predicar las buenas nuevas. Nos va a dar un ejemplo de cómo se guardaba el sábado. Porque Él estaba sobrellevando las debilidades. Acuérdense que era tan importante el sábado para el judío que prefería que esa persona siguiera enferma y que Jesús no la sanara el sábado, que fuera otro día. Y Jesús decía, cada uno de vosotros no desata su animal, ¿cierto? Que sabe la historia, ¿cierto? Lo lleva a ver algo. Bueno, aquí dice entonces, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto es. Entonces, ¿usted ve que es el ministro de la circuncisión? Ministro de la circuncisión. Para confirmar o cumplir, ¿cierto? Confirmar. Cumplir las promesas hechas a los padres. Entonces, para el que todavía es débil de su fe, ¿qué reposo queda? El del séptimo día. Hebreos 4 dice claramente, ya las cosas ahora de Dios están acabadas. El de Josué, si hubiera acabado con todo por haber entrado al reposo de la tierra prometida, no hablaríamos después de David de otro día. Cuando dice, si oyeres oí su voz, o sea, en este reposo se entra creyendo, oyendo. ¿Qué oigo yo? Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, mi hermano, lo importante es que usted descanse un día, o 2 medios días, a lo que va a descansar según su trabajo que tenga, para que le dé reposo a su cuerpo, porque no le gusta la esclavitud, no le gusta la opresión, le gusta que el trabajador descanse. Descansa, pues, mi hermano. Pero sepa usted que ya, por creer en Jesucristo, ha entrado en el único reposo que queda, que es el que se entra por la fe. Y Jesucristo, entonces, cuando vino a los judíos, ¿cierto?, a vivir entre medio de ellos, a las ovejas perdidas de Israel, Él vino a cumplir las promesas hechas de Dios a ellos.
¿Qué quiere decir? Como el mismo Pablo dice, no estando yo sujeto a la ley de Moisés, y se lo voy a probar. Jesucristo no creía en la diferencia de alimento estando aún vivo en medio de ellos. El mismo enseñó en Marcos 7, ¿se recuerdan? No entra, lo que entra en la boca, dice, no contamina el cuerpo porque no entra en el corazón. Y ella esto decía siendo limpia todas las viandas. Pero ahí todavía insisten, es que haría limpio las cosas que Dios permitió comer. ¿Cómo va a ser limpio lo limpio? Eso es una tontería. Es una necedad pensar así. Entonces Jesús, sabiendo que todas las cosas eran limpias, igual hizo diferencia entre ellos para soportar su flaqueza de fe, para sobrellevarlos a ellos en su debilidad de fe. Y por eso que Jesús también nunca violentó el sábado, no porque estuviera vigente. Acuérdense que Él era el constructor del nuevo pacto. El Señor Jesús es Señor del día de reposo. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso de que es Señor del día de reposo? Por favor. Por favor. Jesús, ¿bajo qué argumento dijo que era mayor que David? Jesús argumentó bajo una palabrita. Un salmo que hay. Que dice, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate, Miguel. Si David le llama Señor al Cristo, ¿cómo puede ser su hijo? Y si dice Jesús, yo soy el Señor del sábado, ¿qué está diciendo? Yo creé el sábado, mi amigo. No me venga a decir usted a mí lo que es correcto e incorrecto. Yo sé lo que estoy haciendo porque yo creé el mundo. Yo di un día de descanso para que las personas descansaran y no fueran oprimidas. Así que yo sé lo que es lícito o no es lícito hacer el sábado. Y ahora por medio de Pablo nos revela de que el que hace caso del día, bien, sigamos pensando de acuerdo al Antiguo Testamento, pero no vaya y trate de decir que tiene la libertad en Cristo correcta, de que no hay ningún día santo ahora, sino que lo importante es dar descanso a los cansados. Como dice el texto de Isaías, este es el reposo que dije, dar reposo al cansado. Y no quisiste oír, hasta el día de hoy no oyen. Idolatran un día. Y lo que Dios quiere es que descanse el que está agotado del trabajo. No quiere que haya opresión. No dice, no es el ayuno que yo escogí, que rompáis todo el yugo. El yugo es ese, no dar descanso al que trabaja. Pues bien, mi hermano. Pues bien. Jesús es Señor porque Él creó el universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él sabe para qué hizo el sábado. Y Él mismo me dice a mí hoy, ya estás en el reposo. El que ha creído entrar en el reposo, Romanos, Hebreos 4. ¿Cierto? Hemos entrado en el reposo, lo que hemos creído. ¿Creído en qué? ¿Qué hemos creído? En el Evangelio, que Cristo murió y resucitó. ¿Guardar el sábado me da vida eterna a mí? ¿Creer que Jesús murió? Sí. ¿Creer que Jesús resucitó? Sí. Pero es verdad que lo han puesto de mayor importancia que la cruz de Cristo. Cuando sabemos ahora que Jesucristo se hizo el ministro de la circuncisión, no guardó el sábado, no se sujetó a Moisés para darlo por válido, sino para cumplir las promesas hechas a Dios. A ver, ¿qué promesas cumplió Jesús que nos traería salvación? ¿Jesús guardó el sábado? ¿Eso nos trajo salvación? Alguno dirá aquí, pero es que tuvo que ser obediente en todo. Claro, me dijo yo, fue obediente a Moisés, pero la pregunta es, ¿qué cosas que Jesús hizo nos traen vida eterna? Su muerte y su resurrección. Entonces, terminando, y porque a esto quería llegar yo, si usted tiene una doctrina del Evangelio equivocada en su iglesia, usted terminará inventando cosas que sumarle a la obra redentora de Cristo. Y tendrá una ley equivocada, y para usted todavía Moisés estará vigente. Ese es el síntoma. Todas las iglesias que imponen el diezmo lo hacen por la autoridad de Moisés. Maldito me soy con maldición. Todo el pueblo me ha robado. ¿Cierto? Y los que no, y digo yo también, y los que cada 3 años no le dan el diezmo a los pobres y a los vivos y los pobres también lo han robado. Entonces, porque todos los diezmos van a parar a la iglesia, en los fondos, pero en la iglesia nos saca de ahí, la tira un día, miren aquí, veamos quién está necesitado, remartamos la misericordia del Señor. Nadie hace eso. No se hace.
qué? Porque quieren hacer la evangelía de la congregación. Sobre todo los que predican el evangelio de la prosperidad. Los otros son más sutiles, pero piensan muy parecido. Ahora, nosotros siempre vamos a ser corregidos del Señor, esta iglesia también tiene que estar sujeta a la corrección del Señor, porque es la que ama corrige. Así que estamos aquí para recibir la corrección del Señor, para enseñar lo correcto. Entonces aquí dice, para cumplir todas las promesas hechas a los padres. ¿Y qué promesa hizo Dios a los padres? Entre todas las que hizo, aparte de que vendría este Mesías Salvador que moriría, resultaría. Miren lo que dice aquí. Digo pues que Cristo, estamos terminando, quedan 5 versículos y terminamos. Digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión. O sea, vino a predicarle a los judíos por la verdad de Dios. ¿Por qué dice por la verdad de Dios? ¿Recuerdan alguna palabra de Jesucristo que haya hablado de la verdad antes de morir? Háganme morir. Jesús cuando estaba ante Poncio Pilato, ¿qué le preguntaron? ¿Qué es esa la verdad? No le contestó porque se salió al escritorio. ¿Cierto? Yo para esto venía al mundo a dar testimonio de la verdad. ¿Qué testimonio da Jesucristo? Dice, el mundo me aborrece porque yo doy testimonio de que sus obras son malas. Entonces, dice aquí adelante, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar todas las promesas hechas a los padres. Verso 9. Y para que los gentiles, y aquí viene, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Aquí está citando varios textos. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Porque parte de las promesas hechas a los padres es que los gentiles también iban a ser parte del pueblo de Dios cuando se convirtieran a Dios. Y aquí dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. ¿Qué le parece? Ahí estamos nosotros incluidos. Esas son las promesas hechas a los padres. Entonces invita a ser bendita todas las familias de la tierra. Aquí está cumplido. Y dice, y otra vez dice Isaías, y aquí hermano, ustedes me van a ayudar a buscar dónde está. Estará a la raíz de Yesé, o de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Y los gentiles esperarán en él. ¿Dónde está eso escrito eso? En Isaías 11, ¿cierto? Perfecto, yo bueno estoy de acuerdo, a ver si me dirá. Bueno, no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. Mis estimados hermanos, entonces Jesús vino a cumplir promesas hechas a los padres. Somos salvos entonces por las promesas que Él cumplió, no por las letras de la ley. Y por eso Pablo dice, Gálatas 5, Gálatas 5, verso 3. Otra vez vuelvo a protestarles. A todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. ¿Usted se ha circuncidado? ¿Está obligado a guardar la ley? No. ¿Qué recomendaba Pablo? No circuncidar. La circuncisión nada es, dice. Entonces todos los que quieren vivir bajo la letra de la ley de Moisés, como quisieran revalidar, ¿cierto? A Moisés como la obediencia a la ley de Moisés como mérito para salvarse, dejando de lado a Jesucristo. Y lo que enseña Jesucristo no es lo que se consideran para nada. Jesús dice que son limpios todos los días hace tiempo en el mar posible y nadie lo considera. En la iglesia adventista uno pasó años por esos capítulos y nunca se lo leyeron. Y si se lo explican amañadamente. ¿Y qué es lo que es limpio? Lo que antes yo consideraba inmundo. ¿Qué es lo que consideraba yo antes inmundo? Levítico 11. Lo que me entra al estómago no me hace inmundo, ni ante Dios. Porque lo entra en mi corazón. Antes decía que después de malas cosas. Entonces, mi hermano, aquí estamos leyendo en Gálatas 3 y ahora saltémonos a Gálatas 5, en Gálatas 5 saltémonos a Gálatas 3. Miren lo que dice aquí. Vino a confirmar las promesas hechas a los padres, ¿cierto? Dice,
verso 11. Dice, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de fe, sino que el hombre quisiere vivirá en ello. O sea, solamente es culpa, o sea, no condena al que lo cumple. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que colgaba en el madero. Para que la bendición de Abraham, ¿cuáles son las promesas hechas a los padres que hablaba Pablo? Justamente con el perdón y la vida eterna, era que los gentiles fueran incorporados de esta salvación. Por eso dice aquí, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, nosotros los gentiles, para que por la fe, ¿quiénes? Los gentiles, recibamos la promesa del Espíritu, para que tengamos el Espíritu de Dios también, que fue lo cual inclinó a Pedro para el lado de lo que Dios venía diciendo. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre lo que había en el discurso en la casa de Cornelio, no puedo decir que no pudo pedirse el agua para que fuera bautizado, ¿se fijan? Entonces dice, la promesa del Espíritu, hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, es decir, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de bendecirlo, de traer la bendición a todas las naciones a través de una simiente, la ley que fue hecha 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces dice aquí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Qué le parece? ¿Estamos sujetos a quién? A Cristo, que es el cumplimiento de las promesas hechas en Moisés. Empero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues que sirvió la ley, fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en manos del mediador. Eso es Moisés. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. O sea, si la ley pudiera salvar, nos habríamos salvado todos obedeciendo la ley, pero como somos débiles de la carne, Dios tuvo que antes a prometer la salvación a través de lo que Dios dijo a manera de que habría una simiente que nos salvaría. Más encerró la Escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Entonces la ley todo lo encerró bajo pecado para que tengamos creyentes en Jesucristo. Entonces, mi hermano, si usted tiene claro esto, ya sabe que no obedecer, sabe que es lo que lo rige, sabe que usted debe seguir, sabe cuáles son las enseñanzas que son válidas de la ley de Moisés aplicar y en qué de no usarla, es por una mala enseñanza de la salvación que se inventan mandamientos y enseñanzas de hombres en las congregaciones. Es porque la autoridad de Jesucristo no ha tomado, ¿cierto?, la autoridad de vida de esa iglesia, porque la redención todavía es algo que se cocina en el cielo y en la cocina de mi casa, ¿no? La salvación fue hecha una sola vez prometida. Fue prometida a Dios por Abraham. En tu simiente será bendita la familia de Dios. Y se cumplió cuando vino Jesucristo y murió por nosotros y resucitó. Eso no se hizo en la cocina de nuestra casa, se hizo mucho tiempo atrás. Por lo tanto, lo que usted hace hoy, su vida santa que lleva, honorable ante Dios, que debe apartarse del mal, lo hace por causa de qué? Otros que temó y se entregó. Todo se lo debemos a Jesucristo. A Moisés solo le debemos que nos haya abierto los ojos a la condenación en la que estábamos. Pero ya ha venido el Señor, ya ha venido el Maestro, ya no estamos bajo el aire. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Que Él le abra el entendimiento. Y así como, ¿qué cosas puedo yo tomar de la ley de Moisés que no puedo tomar? ¿Qué cosas puedo hacer? Pero lo más importante de todos para nosotros como gentiles es que dentro de todas estas promesas de que traería Dios un Salvador, este Salvador no era solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros los gentiles. Amén.